Antes de llenar los estadios más grandes del planeta, antes de vender cientos de millones de discos, antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de romance en decenas de idiomas, hubo un joven en Madrid que lo perdió casi todo. Y en ese casi todo había un amor. No el amor que años después lo haría famoso, no la mujer que aparecería en las portadas de todas las revistas. Era un amor anterior, más frágil y más limpio, que llegó cuando él todavía no era nadie, cuando no tenía fama ni dinero ni futuro asegurado, un amor que tuvo que dejar marchar. Y durante mucho tiempo Julio Iglesias guardó el nombre de esa mujer casi en secreto, hasta que un día, ya siendo una leyenda, decidió confesarlo. Dijo que ella había sido su primer amor de verdad, el primero que vivió siendo completamente libre, antes de que la fama lo cambiara todo. Lo que casi nadie recuerda es cómo la conoció, por qué la perdió, y de qué manera tan asombrosa consiguió que ella no desapareciera jamás del todo, porque hay algo conmovedor en la forma en que Julio eligió conservarla para siempre, un gesto que millones de personas repitieron sin saberlo durante años. Pero para entenderlo, primero hay que volver atrás, a una noche que estuvo a punto de terminar con su vida, mucho antes de que existiera el cantante que el mundo entero llegaría a conocer. Si las canciones de Julio Iglesias fueron parte de tu juventud, si alguna de sus melodías te acompañó en una noche importante, en un primer baile o en un amor de aquellos años, suscríbete, porque en este canal mantenemos vivo el recuerdo de las estrellas que nunca olvidaste. Ahora acompáñame, porque esta historia no empieza con un micrófono, empiezas balón. Julio había nacido en Madrid en el año 1943, en una España en blanco y negro que apenas empezaba a recuperarse de años muy duros. Era una época difícil y austera, de calles con poca luz, de familias que hacían cuentas para llegar a fin de mes, de radios encendidas en la cocina y domingos de misa y fútbol. En ese país gris, sin embargo, había un lugar donde los españoles podían soñar en colores, el estadio. Y ningún equipo hacía soñar tanto como el Real Madrid de aquellos años, un equipo que salía a conquistar Europa una y otra vez, que llenaba las páginas de los diarios y las conversaciones de los cafés, que convertía a sus jugadores en héroes de carne y hueso para millones de niños. Crecer en el Madrid de esa época y amar el fútbol era, casi inevitablemente, Julio era ir con vestir de blanco algún día, un hombre de carácter que había construido una posición sólida para su familia y que esperaba de su hijo lo que cualquier padre de entonces esperaba: estudios, una profesión seria, un futuro estable. En una casa así, dedicarse a dar patadas a un balón no era exactamente el plan soñado por los mayores, pero los sueños de los jóvenes rara vez preguntan permiso, y desde niño, Julio tuvo una obsesión que lo consumía por completo. No era la música. En aquellos años, la música era apenas una guitarra prestada en una reunión de amigos, algo para pasar el rato. Su verdadera pasión, su primer gran amor, tenía forma de pelota y color de camiseta blanca. Julio quería ser futbolista. Y no en cualquier equipo. Soñaba con defender el arco del Real Madrid, el club más grande del mundo, el mismo que en aquellos años deslumbraba a todo el continente. Y no era solo un sueño de niño. Julio llegó a jugar. Fue portero en las categorías del Real Madrid, en el equipo que preparaba a los jóvenes para dar el salto al primer plantel. Tenía condiciones, tenía reflejos, tenía esa mezcla de valentía y elegancia que necesita quien se para bajo los tres palos. Ser portero, además, dice mucho de una persona. Es el puesto del que juega solo dentro del equipo, el que se queda atrás cuando todos avanzan, el que carga con la culpa de cada error y rara vez recibe el aplauso por los aciertos. Es un puesto para valientes y para solitarios, y quizá algo de eso ya vivía dentro de aquel muchacho. Los que lo vieron atajar en aquellos años recuerdan a un joven alto, delgado, con una seguridad que prometía. Para Julio cada entrenamiento era un paso más hacia el único destino que imaginaba para su vida. Se veía a sí mismo vestido de blanco, saliendo al campo entre el rugido de miles de personas, viviendo el sueño de cualquier joven español de su generación. La música, el escenario, los discos, todo eso ni siquiera existía en su cabeza. Su corazón entero estaba amor de su juventud. Y ese fue, también, el primer gran amor que la vida le arrancaría de las manos, porque una noche, cuando apenas cumplía 20 años, todo se rompió en un instante. Julio viajaba en un automóvil cuando ocurrió el accidente. El golpe fue brutal. Su cuerpo quedó gravemente herido y los médicos, los colegas de su propio padre, dieron un diagnóstico que sonaba a condena para un joven deportista. Existía el riesgo real de que no volviera a caminar. La columna, las piernas, la movilidad, todo estaba en peligro. De un día para otro, aquel muchacho que corría por el campo y se lanzaba a atajar balones quedó postrado en una cama de hospital, inmóvil, dependiendo de otros hasta para los gestos más simples. Y ahí empezó la parte más larga y más oscura de la historia. Julio pasó más de 1 año y medio en aquella cama, meses y meses sin poder levantarse, sin saber si alguna vez volvería a tener una vida normal, mucho menos si volvería a jugar.
Imagina lo que significa eso para un joven de 20 años lleno de energía y de sueños. Ver cómo el futuro que habías construido en tu cabeza se desmorona, mientras el tiempo pasa lentísimo entre cuatro paredes blancas. El fútbol, su primer amor, se había terminado para siempre. El arco del Real Madrid nunca sería suyo. Aquel dolor, el de un sueño roto a los 20 años, marcó a Julio de una manera que él mismo reconocería toda su vida. Fue su primera gran pérdida. Fueron meses de una tristeza difícil de imaginar. Un joven que había vivido para el movimiento, para el salto, para la carrera, condenado de golpe a la quietud absoluta. Los amigos seguían con sus vidas, el mundo seguía girando afuera, y él permanecía allí, contando las horas, mirando cómo la luz de la ventana cambiaba a lo largo del día. Hubo momentos en que pensó que nunca volvería a ser el de antes, momentos de miedo y de rabia, de preguntarse por qué le había tocado a él. La familia hacía lo que podía, los médicos también, pero hay heridas que ningún tratamiento cura, y la de un sueño arrancado es una de ellas. En esa soledad interminable, Julio tocó fondo. Y fue justo ahí, en el punto más bajo de su vida, cuando ocurrió el pequeño milagro, porque como suele pasar con las pérdidas más profundas, de aquella, sin que nadie lo esperara, nacería algo nuevo. Durante aquella larguísima convalecencia, uno de los enfermeros que lo cuidaba tuvo un gesto que cambiaría la historia de la música popular sin que ninguno de los dos lo imaginara. Al ver a aquel muchacho apagándose de tristeza, con las manos casi sin fuerza, le llevó una guitarra. La idea era sencilla y práctica, que moviera los dedos, que ejercitara las manos, que tuviera algo que hacer para no hundirse en la desesperación. Nadie pensaba en canciones ni en escenarios. Era apenas una forma de rehabilitación, una manera de distraer a un joven roto. Pero algo ocurrió. Julio empezó a rasguear aquellas cuerdas, primero con torpeza, después con una constancia obsesiva, la misma que antes ponía en los entrenamientos. Descubrió que, al cantar, el dolor pesaba un poco menos, que al inventar melodías, las horas eternas de la cama pasaban más rápido. Empezó a componer sus primeras canciones allí, tumbado, mirando el techo, convirtiendo la tristeza en música. La guitarra, que había llegado como una simple terapia para sus manos, se transformó en su refugio, en su compañía, en su salvavidas. Sin saberlo, aquel enfermero anónimo no le había dado un instrumento, le había dado una segunda vida. Poco a poco, aquellas primeras melodías torpes se fueron convirtiendo en canciones de verdad. Julio, que nunca había pensado en escribir música, descubrió que tenía cosas que decir, y que solo sabía decirlas cantando. Ponía en las letras lo que no podía contarle a nadie, la frustración de estar quieto, la nostalgia del campo de fútbol, el miedo al futuro, las ganas de vivir que seguían intactas por debajo de todo el dolor. La cama de hospital se transformó en su primer estudio, y el techo blanco que había odiado durante meses se convirtió en el escenario silencioso, donde ensayaba una voz que todavía no sabía que sería escuchada por el mundo entero. Nadie de su entorno lo tomaba muy en serio todavía. Para la familia, aquello era una distracción de convaleciente, algo pasajero. Nadie imaginaba que estaba naciendo entre esas cuatro paredes uno de los artistas más grandes del siglo. Cuando por fin logró recuperarse, cuando volvió a ponerse de pie y a caminar, Julio ya no era el mismo. El futbolista había quedado atrás para siempre, pero en su lugar había aparecido alguien nuevo, alguien que llevaba canciones dentro. Retomó los estudios, se puso a estudiar derecho para tranquilizar a su familia, y en un momento dado tomó una decisión que sería clave en todo lo que vino después. Viajó a Inglaterra para aprender inglés, y fue allí, lejos de casa, lejos de Madrid, lejos de todo lo conocido, donde Julio vivió por fin la libertad de ser un joven cualquiera. Fueron quizá los meses más libres de toda su vida. Por primera vez nadie lo miraba con lástima por lo que le había pasado. Nadie esperaba de él una carrera de médico o de abogado, nadie sabía siquiera a punto de quedar una silla de ruedas. En Inglaterra no era el hijo del doctor, ni el portero que se había accidentado, ni una promesa rota. Era solo un muchacho español con acento gracioso y una guitarra bajo el brazo. Podía inventarse de nuevo, ser quien quisiera, empezar de cero sin el peso de su propia historia. Y en esa libertad, en ese anonimato, floreció por dentro. Cantaba en pequeños locales y bares para ganarse unas monedas y practicar el idioma, y descubría, noche tras noche, que la gente se quedaba a escucharlo, que aquella voz suave, nacida en una cama de hospital, tenía algo que tocaba a los demás. En aquellos bares de Inglaterra, entre el humo y las charlas en un idioma que apenas dominaba, Julio empezó a cantar en público por primera vez. Lo hacía por gusto, por necesidad, por esa cosa nueva que había descubierto en la cama del hospital. Y fue en ese mundo pequeño y lejano, cuando no era absolutamente nadie, cuando todavía no existían ni los discos ni la fama, donde apareció ella. La mujer de esta historia, el amor que amó y perdió antes de que el mundo supiera su nombre, se llamaba Gwendoline. Era una joven de belleza serena, hija de una familia noble de origen ruso, de esas familias que habían tenido que dejar su tierra y reconstruir su vida en el exilio.
Cuando Julio la conoció, algo dentro de él, todavía convaleciente de tantas pérdidas, volvió a encenderse. Se enamoró como se enamora uno a esa edad, sin cálculos, sin miedo al futuro, sin nada que perder. Era un amor de juventud en su forma más pura, dos personas que se encuentran cuando ninguna de las dos es todavía nada más que promesas y ganas de vivir. Muchos años después, cuando ya lo había vivido y lo había tenido todo, Julio confesaría en sus memorias algo que dice más que cualquier canción. Se refirió a ella como su primer amor en libertad, el primero que vivió siendo verdaderamente libre, y contó, sin esconderlo, que Gwendolyn había sido muy importante en su vida, que era hermosa, muy hermosa, y que aquel sentimiento lo marcó para siempre. Pero aquel amor, como tantos amores de juventud, no estaba destinado a durar. Julio era un extranjero de paso, tenía un país que lo esperaba, una carrera incierta que apenas empezaba a intuir, un camino que todavía no sabía hacia dónde lo llevaría, y ella tenía su propia vida, su propio mundo, familia. Las circunstancias, la distancia, la juventud misma, todo conspiró para separarlos. No hubo un gran drama, no hubo una traición ni una tragedia. Hubo, simplemente, eso que a veces duele más que cualquier pelea, dos personas que se aman en un momento en que la vida todavía no les permite quedarse juntas. Fueron semanas, meses, de esos que uno recuerda toda la vida aunque duren poco. Paseos, conversaciones a medias entre dos idiomas, risas, la sensación de que el mundo entero cabía en una habitación pequeña. Ninguno de los dos sabía todavía en qué se convertiría Julio. Ella no se enamoró de una estrella, porque la estrella no existía aún. Se enamoró de un muchacho con una guitarra y una historia difícil a cuestas, y él se enamoró de ella sin más motivo que el de quererla. Por eso ese amor fue tan distinto a todos los que vendrían después. Fue el último que Julio vivió como una persona común, sin que su nombre significara nada para nadie, y cuando llegó el momento de separarse, cuando la vida los empujó cada uno hacia su lado, Julio tuvo que dejarla ir. Volvió a España cargando, otra vez, con una pérdida. La segunda gran pérdida de su juventud, después del fútbol. El primer amor, ido antes de que empezara todo lo demás. Aquí es donde esta historia se vuelve distinta a cualquier otra, porque la mayoría de las personas, cuando pierden un primer amor, lo guardan en la memoria y siguen adelante. El recuerdo se va desvaneciendo con los años hasta quedar en una fotografía borrosa, en una canción que suena por casualidad, en un suspiro cada tanto. Pero Julio no era la mayoría de las personas. Julio tenía ahora una guitarra y el don de convertir el dolor en melodía, aquel don que había descubierto en la cama del hospital. Y con ese don hizo algo extraordinario. En lugar de dejar que Gwendolyn se perdiera en el olvido, escribió una canción con su nombre. Le dedicó una de sus primeras composiciones, una melodía que llevaba su nombre en el título y en el corazón. Esa canción, nacida de un amor de juventud que no pudo ser, se convirtió en una de las primeras grandes canciones de Julio Iglesias. La cantó ante millones de personas, cruzó fronteras, sonó en las radios de países enteros. Y aquí está el detalle que estremece. Cada vez que el público de medio mundo tarareaba aquel nombre, sin saberlo, estaba pronunciando el nombre de la mujer que Julio había amado y perdido cuando todavía no era nadie. Millones de bocas repitieron durante años el nombre de un amor perdido, creyendo que cantaban una simple canción romántica. Gwendolyn no había desaparecido, estaba viva en cada emisora, en cada tocadiscos, en cada baile lento de aquellos años. Julio no la había podido conservar en su vida, pero la conservó para siempre en su música. Ese fue su secreto y esa fue su manera de no soltarla nunca del todo. Poco después de aquello, la carrera de Julio explotó de una manera que ni él mismo habría imaginado en la cama del hospital. Se presentó a un importante festival de la canción en España y ganó con un tema que él mismo había compuesto, una canción que decía, sencillamente, que la vida sigue igual, y había algo profundamente conmovedor en eso. Aquel joven que lo había perdido casi todo, el fútbol, la salud, su primer amor, se plantaba ante el público entero de su país para cantar que, pese a todo, la vida continúa. No era una frase cualquiera, era su propia historia convertida en melodía, la de alguien que había tocado fondo y había vuelto a levantarse. El público lo entendió, aunque no conociera los detalles, y aquella canción lo lanzó de golpe a la fama. Empezó a grabar discos, empezó a llenar salas, y en muy pocos años pasó de ser un desconocido que cantaba en bares a convertirse en uno de los artistas más grandes que ha dado el idioma español. Su voz, su romanticismo, su elegancia conquistaron primero a España, después a toda Latinoamérica y finalmente al mundo entero, algo que casi ningún artista de habla hispana había logrado antes. Vendió cantidades de discos que parecen imposibles, fue amado, admirado y deseado en todos los rincones del planeta, y llegaron, claro, otros amores, otras historias, otras mujeres que llenaron portadas y titulares. Vino la mujer con la que formaría una familia, con la que se casó en una boda que fue un acontecimiento nacional, con periodistas agolpados en la puerta de la iglesia y toda España pendiente del enlace. Con ella tuvo a los hijos que hoy conoce el mundo entero, entre ellos otro que con los años
Se convertiría también en una estrella de la música. Aquella fue la gran historia de amor pública de Julio, la que todos vieron, la que se contó en las revistas semana tras semana. Y después de esa vinieron muchas más, romances con modelos y actrices, historias que él mismo llegó a resumir con una sinceridad casi provocadora, presumiendo de las decenas de mujeres que pasaron por su vida durante los años de mayor esplendor. El galán romántico se convirtió también en un símbolo de conquista, en la imagen misma del hombre irresistible, pero ninguno de esos amores fue igual al primero, porque todos los que llegaron después llegaron cuando Julio ya era Julio Iglesias, la estrella, el mito, el hombre perseguido por las cámaras. Aquellos amores nacieron rodeados de fama, de dinero, de ruido. En cambio, Gwendolyn había llegado cuando él no era nada, cuando no había focos ni fotógrafos ni fortunas, cuando era simplemente un muchacho con una guitarra que había estado a punto de perderlo todo y que empezaba de nuevo desde cero. Por eso él mismo la recordó como su amor en libertad, porque fue el único que vivió antes de que la fama se metiera en medio de todo, el único que fue completamente suyo y de nadie más, sin público, sin testigos, sin espectáculo. El amor de un hombre común antes de que el hombre común se convirtiera en leyenda. Dicen que uno nunca olvida el primer amor, y en el caso de Julio eso fue literalmente cierto, porque se aseguró de no olvidarlo jamás. En medio de una vida llena de aplausos, de giras interminables, de hoteles y aviones y multitudes coreando su nombre, siempre quedó, en algún rincón, el recuerdo de aquellos meses en Inglaterra, cuando no tenía nada y lo tenía todo. Es curioso cómo funciona la memoria del corazón. Podemos acumular fama, fortuna, éxitos que millones envidiarían, y sin embargo lo que de verdad guardamos con más cariño suele ser lo más sencillo. Una época en que fuimos jóvenes y libres, en que amamos sin saber lo que costaría, en que todo estaba por delante. Para Julio, esa época tuvo un nombre y una melodía, y por eso, entre todas las mujeres que la vida le presentó, fue aquella primera, la del tiempo en que no era nadie, la que se quedó grabada como el amor más puro de todos. Y ese, quizá, es el verdadero secreto de esta historia. Que el artista que hizo soñar a generaciones enteras con el amor, el que le puso melodía a los sentimientos de millones de parejas, había vivido su propio amor imposible mucho antes de subir a un escenario. Que detrás del galán elegante e inalcanzable había un joven que perdió su sueño de futbolista, que aprendió a cantar desde una cama de hospital, y que amó a una muchacha que no pudo retener. Todo el romanticismo que después regaló al mundo venía, en el fondo, de ahí, de un balón que nunca atajó, de una guitarra prestada, y de un primer amor que solo pudo conservar transformándolo en canción. Cuando uno conoce esta historia, las canciones de Julio Iglesias suenan distinto, porque detrás de esa voz suave y ese aire de hombre que lo ha tenido todo, hay un joven de 20 años inmóvil en una cama, aferrado a una guitarra, convirtiendo sus pérdidas en música. Hay un futbolista frustrado que encontró en el escenario el estadio que la vida le había negado. Y hay una muchacha llamada Gwendolyn, un primer amor perdido antes de la fama, que sin quererlo se volvió eterna cada vez que el mundo entero cantaba su nombre. A veces las mayores derrotas de la vida esconden, sin que lo sepamos, el comienzo de nuestro verdadero destino. Julio lo perdió todo muy joven, y de esas pérdidas nació uno de los artistas más grandes de la historia. Nos deja una lección que vale para cualquiera de nosotros, que un sueño roto no siempre es el final, que a veces es la puerta secreta hacia otra vida que ni siquiera sabíamos que nos esperaba. Si esta historia te emocionó, si la voz de Julio Iglesias formó parte de tu vida en algún momento, suscríbete para seguir recordando juntos a las estrellas que marcaron nuestras épocas. Y antes de irte, déjame algo en los comentarios. Cuéntame cuál es la canción de Julio Iglesias que más recuerdas, esa que te transporta a un momento especial de tu juventud, porque mientras sigamos escuchando esas melodías, mientras alguien recuerde de dónde vinieron, todas esas historias de amor que nos regaló seguirán vivas.